Bienvenidos a Visión Interdimensional. ¿Cómo se ubica y se ve una programación en el campo energético? ¿Cuál es esa programación tan peligrosa que la mayoría tiene o algunos tuvieron? Es bueno siempre eliminar una programación negativa. Quédate unos minutos hasta el final del video para saber las respuestas. ¿Cómo se ubica una programación energética? La programación es como energía que no tiene forma o estructura. Está mezclada con la energía de nuestro campo energético. La forma se la da a nuestra mente cuando reconoces su patrón de funcionamiento. De esa manera la puede interpretar y generar una imagen que represente cómo trabaja la programación para que nosotros como seres físicos la podamos entender. En visión remota se busca como un patrón en nuestro campo energético. ¿Cómo se hace? Eso lo aprendemos a hacer como ser energético y esencia en el otro plano de forma natural. Y sería como identificar una oración en un párrafo. Sin embargo, no podría detallar el proceso desde la perspectiva de nuestras mentes físicas, pero la base radica en reconocer el patrón con ese comportamiento en específico que estamos buscando. Para ilustrarlo, imaginemos un arreglo de muchos códigos QR, con patrones diferentes, unidos, que forman una matriz bidimensional, y se quiere encontrar el que contenga cierta dirección URL. Está claro que a simple vista se nos hará imposible leer y reconocer los patrones. En cambio, si usas una herramienta de escáner QR, puedes al menos pasarlo por toda esa matriz hasta que lea la dirección que buscamos y el resultado será la dirección mostrada en un lenguaje que entendemos. ¿Cómo se ve una programación energética? Las programaciones en realidad no tienen un aspecto. Sin embargo, nuestra mente, que está diseñada para darle forma a lo que no la tiene, le da una figura para poder interpretarla, porque así se comunica ella, por imágenes. Es por eso que en las sesiones, cuando estamos tratando una programación, marca o fobia, se menciona la figura que la representa gráficamente. Esto es muy importante porque se puede hacer una visualización para uno mismo trabajar sus programaciones de manera no física. La imagen de la programación resultante de la interpretación de la mente corresponden a objetos o figuras que representan con precisión la situación o comportamiento patrón. Al final del video dejaré un espacio con algunos ejemplos en base a experiencia que hemos visto en algunas personas en sesiones. Sin embargo, no todas pueden representarse igual, aunque tengan casi el mismo comportamiento, ya que he visto la misma programación en diferentes personas que se ven muy diferentes, pero significan algo parecido. Lo que he notado es que esto depende algunas veces de quién o qué especie haya escrito esa programación en el campo energético y de las funciones específicas que tenga la programación. También hemos encontrado programaciones que son cambiaformas o dinámicas. El aspecto que toman la define la función, situación o el ser objetivo a la cual está dirigida y puede tomar la forma respectiva para la situación. En las marcas energéticas, por ejemplo, hay las que están dirigidas a humanos y otras a arcontes. Hay que eliminar siempre una programación. Bueno, en videos anteriores hemos visto que una programación es ciega. Es posible que pueda volverse negativa en alguna situación, ya sea temporal o permanente. También hay programaciones que arcontes colocan en el campo energético para explotarnos. Sin embargo, hay casos donde una programación negativa se le puede cambiar la polaridad o ajustarla a un nivel de ejecución equilibrada, convirtiéndola de negativa a una habilidad o fortaleza. Por ejemplo, un arconte puede colocar un programa de baja autoestima en tu campo que se puede ajustar porque la base de la programación es el autoestima, que podemos elevarla a un grado que la persona se ame mucho, pero que no denigre a los demás. Por el contrario, una programación de adicción hay que eliminarla. Todo lo que por donde la veamos sea negativo, hay que erradicarlo, al igual como el caso a continuación. Una programación negativa. Aquí me refiero a lo que yo personalmente llamo la programación religiosa.
Aunque es cierto que no es aplicable solo a la religión, pero es en este ámbito donde se hace más notable o es más fácil identificar su comportamiento. Si tienes un nombre más apropiado a esta programación, puedes mencionarla en la caja de comentarios. Por lo general, la programación religiosa siempre nos mueve a buscar fuera de nosotros, como un salvador, que no necesariamente tiene que ser persona, puede ser organización, una terapia, un don espiritual, una curación que nos saque de una sola vez de la situación, porque por nosotros mismos no podemos. También un Dios, un Mesías, un presidente, un partido político, etc. También puede mover a la persona a idolatrar a alguien o a fanatizarse, de modo que se puede observar también en el ámbito del entretenimiento, los artistas, estrellas deportivas, equipos deportivos, personajes divinos. Lo peor de esta programación es que puede verse en personas que no son religiosas o se consideran despiertas, y las vemos obsesionadas y dependientes de buscar un don espiritual solo porque quieren curar o tener poderes y aplicarlas sobre otros, que no sabemos si realmente quieren ayudar o es un tema de ego. Debido a eso, terminan endeudados hasta más no poder, teniendo que pagar con su esencia a los arcontes. De allí que les pongan rastreadores que, aunque cortes el contrato con el arconte, este reclamará aún su deuda. Hay que tener cuidado porque el sistema normaliza este patrón. Para eso están las religiones establecidas y respetadas, y las de la rama esotérica como la brujería, magia y las corrientes supuestamente espirituales, que te dicen que te busques a ti mismo, pero hacen que dependas de secuencias de números, dones espirituales, portales dimensionales que se abren con números repetidos o invertidos, maestros espirituales, un terapeuta salvador, decretos o de una frecuencia de sonido sanadora que te restaura el ADN y muchas otras cosas más. Tener esta programación no te deja despertar completamente o estar plenamente consciente para poder salirte de este sistema de encarnaciones en general. Claro, si es que realmente quieres salir, porque puedes quedarte para continuar divirtiéndote con todo esto y seguir jugando bien la Matrix, supuestamente rompiéndola y doblándola, sin medir hasta qué punto te complicas como esencia, porque de seguro algunas cosas no saldrán sin consecuencia y estarías perdiendo de vista lo que debería ser más importante para ti como ser infinito, que el ser infinito te da la posibilidad también de ser prisionero infinito. Por lo tanto, esta programación es absolutamente negativa. Si realmente quieres salir de la Matrix y liberarte de este ciclo de encarnaciones que puede ser eterna si no haces lo que tienes que hacer al respecto, liberarte. Debo mencionar que esta programación es una de las principales causas de que una persona o ser se envíe a sí mismo como esencia para ser prisionero de un grupo arconte de forma rápida y contundente, ya sea en este planeta o traído desde otro. Programaciones negativas como esta, lo recomendable es eliminarla de raíz, sin pensarlo dos veces. Gran parte del trabajo le toca a la persona hacerlo a nivel consciente, que es simplemente dejando de creer en estas cosas, dejar de ser dependiente, dejar de fanatizarse, dejar de buscar a un salvador, que desaprenda. Si es posible, que comience desde cero, creer en uno mismo. Una programación de miedo. También nuestras fobias pueden considerarse como una programación de miedo hacia algo en específico. Están en lo más oculto de nuestra mente inconsciente y diseñadas para que bajo ciertas condiciones parecidas a las cuales perdimos la vida o casi de forma muy traumática, se nos dispare la alerta de peligro extremo, la cual no podemos controlar debido a la ansiedad y el pánico. Por ejemplo, muchas personas que han sido enterradas vivas terminan padeciendo de claustrofobia en sus siguientes encarnaciones. Cuando pasan por un lugar estrecho, su mente inconsciente no puede controlarse y le hace revivir la situación que no le gustó para que urgentemente salga de allí. El nivel de conciencia del humano tiene la suficiente capacidad para discernir cuándo debe de tener miedo o no. Estos mecanismos a veces son innecesarios porque lo que nos hacen sentir no tienen lógica y es preciso eliminarlos de nuestro campo energético. Controlando una programación. Supongamos una programación de control.
Es posible que para una persona en alguna vida le haya tocado ser algún comandante, autoridad sobre muchísimas personas, y ha necesitado tener que ser autoritario, controlador, estricto y exigente para que nada se le salga de las manos, debido a que sobre él recae el peso de los errores o la vida de personas. Pero en otra vida es una persona común y corriente, el hijo menor, el que todo el mundo manda. Entonces, en primer lugar, le molesta que le den órdenes. A la vez, mientras crece, puede convertirse en una persona controladora, impaciente, estricta, presionando a los demás, intolerante, etc. Lo que antes le resultó positivo en esa situación, ahora es una molestia tanto para él mismo como para los demás. Entonces, el problema aquí no es el patrón en sí, sino la intensidad con que la ejecuta, porque en algún momento necesitamos que ciertas situaciones no se nos salgan de las manos para no convertirnos en un desastre viviente. Por eso es importante no llevar las cosas al extremo. Es muy seguro que si la intensidad de la programación la ponemos de forma suave, es suficiente para que la persona sepa delegar, liderar, resolver problemas y administrar una empresa de forma saludable y con total naturalidad y facilidad. Por lo tanto, hay casos donde lo mejor no sea eliminar la programación, sino ajustarla, bajarle o subirle un poco el nivel. Cuando estemos trabajando de forma energética con visualización, podremos hacer también esto dependiendo de qué imagen nos muestre la mente. Por ejemplo, supongamos que la representación sea un grifo cerrado. Entonces podremos abrirlo un poco para que salga la cantidad de agua correcta, no en exceso. Programación reforzada. ¿Cómo se retroalimenta una programación? Ya debes estar al tanto de todos los mecanismos que existen en la cual un arconte puede interferir. Puede ser a través de implantes en el cuerpo energético, implantes genéticos, programaciones, marcas. Se pueden aprovechar de fobias y de lazos energéticos con otros semejantes. Todo con la finalidad que no levantemos cabeza y no salgamos de cierta situación en la cual nos quieren tener. Por ejemplo, una persona puede venir por contrato para llevar una vida de sumisión debido a que están experimentando con ella eso en esta vida. Entonces la pueden colocar en una familia con padre autoritario para que se vaya acostumbrando a lo que el padre le exija. Le programan la sumisión en el ADN para que por naturaleza vea la obediencia, la regla, no importe el caso. Le pueden programar baja autoestima. Le colocan un atractor para que llame la atención de personas igual de autoritarias que el padre, como las parejas. La pueden implantar con algo para que no controle sus emociones. Para finalizar, quizás lo refuercen con un trabajo energético de brujería de sumisión para cuando sea adulta. Y todo gira en torno a eso. No es exagerado porque hemos visto casos así. Es por eso que algunos pudieran decir que hay capas y capas y capas de interferencia, que sacas una y salen otras, pero no es así, de que elimines una y salgan las otras. Lo que en verdad sucede es que siempre han estado allí y no se toman en cuenta desde el principio las posibles maneras que se puede aplicar la interferencia. Sin embargo, es posible limpiar todo eso de una vez por todas si se tiene conciencia de todos estos mecanismos, estrategias y reforzamientos que estos seres pueden utilizar en nosotros. ¿Cómo reforzamos una programación? Esto lo hacemos vida tras vida. Cada vez que aplicamos una programación en una encarnación, al momento de pasar a la otra, la reforzamos. Si fuimos un maestro espiritual en una vida y nos gustó, lo más seguro es que hayamos adquirido una programación religiosa. Si en siguientes vidas le seguimos con eso, pero en otra corriente, quizás siendo un sacerdote, y nos siguió gustando, en cada experiencia esa programación se puede hacer más y más fuerte, hasta el punto que esa persona actualmente sea un fanático total en alguna religión o corriente espiritual y sienta que sin eso no puede vivir. Siempre tiene que estar creyendo o practicando algo, si no, no se siente bien. Sin embargo, de la misma forma como se refuerza, se puede debilitar. En la experiencia que tenga el ser, si demuestra que esa programación fue innecesaria o inútil, cuando le toque ir a la próxima vida, será más débil o incluso puede desaparecer. Aunque esto es para que estés al tanto de cómo funcionan, porque la idea es que no sigas encarnando más.
Por lo tanto, es hora de comenzar a identificar tus programaciones porque el próximo video será una visualización para tratar una programación a nivel energético. Para saber cómo identificar una programación en nosotros, no importa el origen, te dejo el enlace de arriba. A continuación, un espacio con algunas representaciones gráficas de ejemplo de programaciones. Nos vemos.